Mientras hojeaba un libro de historia antigua, las imágenes de Egipto cobraban vida en mi mente, acompañadas por la hipnótica melodía de River Nile de Lisa Gerrard. De pronto, el aire cambió, impregnado con el aroma de especias exóticas. Al levantar la vista, la vi Cleopatra, envuelta en un vestido dorado que resplandecía como el sol, con una mirada intensa y llena de la sabiduría del tiempo. Es un honor tenerte aquí, la figura más legendaria de Egipto. Las leyendas son sombras del pasado, pero yo prefiero pensar en el presente. Dime, ¿qué quieres saber? Mucho más de lo que podría preguntar en una sola vida, pero si estás lista podemos comenzar. Estoy lista, y que el Nilo nos lleve a donde las palabras nos permitan llegar. ¿Cómo lograste conquistar no solo a Roma, sino también a dos de los hombres más poderosos de su tiempo? Sí, la eterna pregunta. ¿Cómo una mujer de Egipto logró capturar los corazones de dos de los hombres más poderosos de Roma? Bueno, no fue solo una cuestión de belleza, aunque no voy a negar que mi apariencia jugó su papel. Fue inteligencia, estrategia y, sobre todo, entender a las personas. Julio César y Marco Antonio no eran solo generales. Eran hombres con ambiciones, inseguridades y deseos. Yo sabía cómo hablarles, cómo hacerles sentir que me necesitaban. Con César fue una cuestión de oportunidad. Roma estaba en medio de una guerra civil y él necesitaba aliados. Yo necesitaba a alguien que me ayudara a recuperar mi trono, así que me aseguré de que viera en mí no solo a una reina necesitada, sino a una igual, alguien con la capacidad de pensar estratégicamente como él. La realidad es que la clave fue demostrarle que podía ser tan astuta como cualquier hombre en su círculo. Con Marco Antonio, la situación era diferente. Él era un hombre más apasionado, más impulsivo. En su caso, el vínculo fue más emocional, pero no menos calculado. Lo seduje, claro, pero no solo con encanto, sino con la promesa de un imperio más grande, uno que podríamos gobernar juntos. La historia tiende a romantizar estas relaciones, pero la verdad es que, en mi mundo, el amor y el poder estaban entrelazados. No era simplemente cuestión de romance, era una alianza política, una danza delicada entre la atracción y la ambición. Conquisté a estos hombres porque entendí lo que cada uno de ellos quería y me aseguré de ser la respuesta a esas necesidades. ¿Qué tan lejos estuviste de cambiar el curso de la historia de Roma para siempre? Estuve a un suspiro de cambiar el destino de Roma y del mundo. Marco Antonio y yo soñamos con un imperio donde Oriente y Occidente gobernaran juntos, pero la batalla de Actium selló nuestro destino. No fue solo una derrota militar, fue una guerra de narrativas donde Octavio nos convirtió en villanos. Él, un hombre débil bajo mi hechizo, yo, la extranjera peligrosa que amenazaba Roma. Sin embargo, perder no significa desaparecer. Nuestra alianza desafió el poder absoluto y dejó una marca imborrable. Si hubiéramos triunfado, Roma habría sido un imperio binacional, con una cultura transformada por Egipto. No gané, pero mi historia persiste. La posibilidad de una Cleopatra en el poder aún resuena, porque la historia no solo recuerda a los vencedores, sino a quienes estuvieron a punto de reescribirla. ¿Es verdad que te envolvías en una alfombra para seducir a Julio César o solo es un mito? La historia siempre prefiere la leyenda, pero la verdad es mucho más interesante. No fue una alfombra, sino un saco de lino en el que me escondieron para entrar en los aposentos de César. Egipto estaba en crisis, mi hermano me había exiliado y necesitaba convencer a Roma de que yo era la única opción para gobernar. No podía simplemente pedir ayuda, tenía que impactar, demostrar que no era una reina ordinaria, sino alguien capaz de arriesgarlo todo para asegurar su trono. Cuando me desenrollé frente a él, no fue solo un gesto dramático, fue una declaración de astucia. No buscaba solo su favor, sino su respeto. No bastaba con atraer su mirada, tenía que desafiar su mente. Lo que realmente lo conquistó no fue el espectáculo de mi entrada, sino nuestra conversación después. Le hablé con la misma claridad y visión que cualquier general romano, mostrándole que podía ser una aliada, no solo una amante. La imagen de la alfombra es poderosa, casi cinematográfica,
Pero la verdadera seducción estaba en mi mente, no en el lino que me envolvía. César vio en mí algo más que una reina necesitada. Vio a alguien con la inteligencia y la audacia para jugar en su mismo tablero. Y eso, más que cualquier truco, fue lo que cambió la historia. ¿Qué sacrificios hiciste por el poder y te arrepientes de alguno? El poder siempre exige un precio, y yo lo pagué con cada decisión, con cada sacrificio que aún me persigue. Desde el momento en que tomé el trono, supe que no había espacio para la debilidad. Gobernar era una danza constante entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todos los que me rodeaban. Para mantenerme en el poder, endurecí mi corazón, apagué partes de mí misma y tomé decisiones que aún resuenan en mi memoria. La guerra contra mi hermano, Ptolomeo XIII, fue el golpe más cruel. No era solo un rival, era mi propia sangre. Pero la traición en nuestra familia corría tan profundo que compartir el poder nunca fue una opción. Lo derroté, lo vi morir, y aunque fue necesario para proteger mi reinado, la sombra de esa decisión nunca desapareció del todo. El poder no solo me separó de mi familia, sino que convirtió el amor en un arma, en un juego de estrategias donde la sangre de los míos fue el precio a pagar. Mis hijos fueron mi mayor esperanza y mi más profunda herida. Luché por ellos, intenté protegerlos, pero el poder que tanto defendí no los salvó. Cesarión, el hijo de César, fue asesinado por orden de Octavio, el mismo hombre que destruyó mi legado. ¿De qué sirvió todo, si al final ni siquiera pude resguardar a quienes más amaba? Me alié con hombres poderosos. Confié en Marco Antonio cuando todo colapsaba y creí, ingenuamente, que el amor podía sostener un imperio. Pero la historia no recuerda a los que dudan, sino a los que lucharon hasta el final. No me permito ser consumida por el arrepentimiento, porque en mi mundo el poder no era un lujo, era una necesidad. Tal vez si hubiera sido más compasiva, no habrías oído mi nombre. Cleopatra no podía permitirse ser débil, aunque en el proceso perdiera todo lo demás. ¿Cómo era realmente la vida en tu corte? ¿Era tan extravagante como se cuenta? La vida en mi corte era un espectáculo de opulencia y poder. Egipto, bajo mi mando, resplandecía como un reino de riquezas inigualables, y entendía que la grandeza no solo se ejercía, sino que debía proyectarse. Mis banquetes eran legendarios, mesas interminables con manjares exóticos, vinos dorados y vajillas de oro. No eran solo fiestas, sino estrategias políticas, donde cada invitado se marchaba con el recuerdo imborrable de que aliarse conmigo significaba prosperidad y lujo. Sin embargo, detrás del esplendor, la corte era un tablero de ajedrez en constante movimiento. Rodeada de aliados y traidores, cada conversación, cada gesto, era parte de un juego de poder donde un error podía costarme el trono. Incluso en los baños perfumados del Nilo o entre los jardines adornados con estatuas doradas, el peso del gobierno nunca se desvanecía. Mi papel como faraona no era solo político, sino también sagrado. Los dioses y el pueblo debían ver en mí a una gobernante divina, intermediaria entre el cielo y la tierra. Mi grandeza no solo se medía en riquezas, sino en la convicción de mi pueblo de que mi reinado era bendecido por lo divino. Así era la vida en mi corte, una fusión de esplendor, intriga y misticismo. Una existencia donde la belleza y el peligro iban de la mano, donde la abundancia era una herramienta de poder y donde cada decisión podía ser el eco que definiría mi legado en la historia. ¿Qué opinas de la forma en que Hollywood te ha retratado a lo largo de los años? Hollywood, ese titán que transforma la historia en un espectáculo brillante, pero muchas veces vacío. No puedo negar que han hecho de mí un ícono, la femme fatale envuelta en sedas doradas, la hechicera que domina a los hombres más poderosos con un susurro. Es una imagen fascinante, claro, y hasta cierto punto les agradezco por mantener mi nombre vivo. Pero como era de esperarse, han reducido mi historia a una fantasía de seducción y tragedia, dejando de lado lo que realmente me definió: mi inteligencia, mi ambición
y mi lucha por la independencia de Egipto. Las películas, especialmente la de Elizabeth Taylor, me presentan casi exclusivamente a través de mis relaciones con César y Marco Antonio. Como si mi legado se limitara a ser el objeto de deseo de dos romanos, en lugar de la estratega que los supo utilizar para defender su reino. Lo que rara vez muestran es la líder que hablaba varios idiomas, que negociaba con diplomacia feroz y que transforme su corte en un centro de conocimiento y cultura. Hollywood prefiere la imagen de la reina envuelta en placeres decadentes, cuando la verdad es que mi reinado fue una lucha constante por la supervivencia en un mundo que no daba segundas oportunidades. Y luego están los mitos, la alfombra, el veneno, la obsesión con la muerte. Entiendo que el drama vende, pero ¿cuántos saben que mi mayor arma no fue mi belleza, sino mi mente? Mi atractivo era tan intelectual como físico, y mi poder no se basaba en seducción, sino en estrategia. Sí, suena menos romántico que la idea de la exótica Cleopatra conquistando a Roma con sus encantos, pero la realidad siempre es más compleja que la ficción. Así que, ¿qué pienso de mi representación en Hollywood? Me divierte, me halaga, pero también me frustra, porque la Cleopatra que ellos han creado es una sombra de la real. No fui solo una reina hermosa, fui una estratega, una visionaria y una jugadora audaz en el tablero del poder. Si alguna vez deciden contar mi historia como realmente fue, quizá descubrirán que la verdad es mucho más fascinante que cualquier guión. Si pudieras enviar un mensaje a las mujeres de hoy, ¿cuál sería? A todas las mujeres que buscan su lugar en este mundo, nunca subestimen su propio poder. En mi tiempo, ser mujer y gobernar no era un paseo por el Nilo. Me enfrenté a hombres que querían relegarme a la sombra, pero les demostré que una mujer puede ser tan astuta y fuerte como cualquiera. No permitan que nadie les diga que no son lo suficientemente inteligentes o capaces. Cuando asumí el trono me llamaron niña jugando a ser reina. Respondí con educación, estrategia y, cuando fue necesario, con encanto. No se trata de manipular, sino de usar cada herramienta para lograr tus objetivos. El éxito exige decisiones difíciles y sacrificios. No siempre se puede complacer a todos, pero hay que actuar con convicción. Yo tomé decisiones que aún me persiguen, pero siempre pensando en mi pueblo. Cuando enfrentes momentos críticos, confía en tu instinto y mantente fiel a tus principios. También aprende a rodearte de personas que te apoyen y desafíen. Yo tuve grandes aliados y también enemigos que intentaron destruirme. Construye tu propia red y no temas pedir ayuda. La fortaleza no es hacerlo todo sola, sino saber en quién apoyarse. Vive con pasión y propósito. El mundo intentará encasillarte, pero solo tú decides quién eres y qué legado dejarás. No aceptes menos de lo que mereces y lucha con la ferocidad de una leona. Al final, no importa cómo te vean los demás, sino cómo te ves a ti misma. Sé la reina de tu destino y jamás permitas que te arrebaten tu corona. ¿Cuál fue tu verdadera relación con Marco Antonio? ¿Fue amor, política o ambos? Marco Antonio. Si alguna vez hubo una historia donde el amor y la política se entrelazaran de forma indisoluble, fue la nuestra. No fue solo estrategia ni solo pasión, fue una tormenta de ambición, deseo y complicidad. Desde el principio, entendimos que juntos podíamos aspirar a algo más grande que Egipto o Roma. Éramos dos fuerzas poderosas que creían poder cambiar el destino del mundo. Cuando nos conocimos en Tarso, yo sabía que una alianza con él era clave para proteger mi reino tras la muerte de César. Antonio, por su parte, necesitaba los recursos de Egipto para su campaña en Oriente, pero lo nuestro trascendió la conveniencia política. Su carisma salvaje y su energía indomable me cautivaron. Compartíamos una visión de grandeza, una ambición que nos unió tanto como nos condenó. Sin embargo, la pasión y el poder son una combinación peligrosa. Juntos tomamos decisiones impulsivas, confiamos demasiado en nuestro sueño de un imperio conjunto. Actium fue nuestro punto de quiebre. La derrota nos mostró que el mundo no estaba listo para lo que imaginábamos. En Alejandría,
mientras todo se derrumbaba, nuestro amor se volvió trágico, tan grandioso en su intensidad como inevitable en su caída. Entonces, ¿qué fuimos realmente? No solo amantes, sino aliados en un juego peligroso. Nuestra historia no es solo una historia de amor, sino la de dos líderes que intentaron desafiar el destino y fracasaron. Pero aunque nuestra unión no salvó a nuestros reinos, nos dio la fuerza para luchar hasta el final. ¿Qué significa ser la última faraona de Egipto? ¿Y cómo enfrentaste la responsabilidad? Ser la última faraona de Egipto no fue solo un título, fue una carga inmensa. Sabía que estaba al final de una línea de gobernantes que habían mantenido la grandeza de Egipto durante milenios, pero también entendía que mi reino estaba al borde de ser devorado por Roma. No solo gobernaba para mi pueblo, sino también para honrar a los faraones que me precedieron. Luché con astucia, diplomacia y estrategia. Aliarme con César me permitió consolidar mi poder y dar a Egipto un heredero con sangre romana. Con Marco Antonio, intenté resistir a Roma, soñando con un imperio que pudiera desafiar su dominio. Pero la historia estaba en mi contra. Los romanos no solo querían nuestro oro, querían nuestra identidad, nuestra esencia. Cuando la derrota fue inevitable, supe que mi destino estaba sellado. Podría haberme rendido, pero habría sido una traición a todo lo que representaba. Así que elegí mi final, no como esclava de Roma, sino como faraona. Mi muerte no fue una rendición, sino mi última declaración de independencia, un último acto de orgullo por Egipto. ¿Qué sientes al saber que tu muerte es uno de los eventos más discutidos en la historia antigua? Mi muerte, la última jugada en el tablero de la historia. Saber que mi final ha sido debatido durante siglos me causa una mezcla de orgullo, tristeza y una satisfacción maliciosa. Desde el momento en que decidí no ser un trofeo para Roma, supe que estaba escribiendo el último capítulo de mi vida, un capítulo que resonaría por siempre. El orgullo viene de haber tomado mi destino en mis propias manos. No iba a permitir que Octavio me exhibiera encadenada ante la multitud romana. Mi muerte fue un acto de desafío, una declaración de que Cleopatra nunca sería doblegada. Con ella, preservé la dignidad de Egipto, incluso cuando su independencia desaparecía bajo el dominio romano. Pero la tristeza es inevitable. Con mi muerte, terminó la era de los faraones. Todo lo que construí, todas mis alianzas y batallas, se desmoronaron en un solo instante. Mi lucha fue en vano, y Egipto se convirtió en una simple provincia. Saber que mi historia sigue viva es un consuelo, pero en aquel momento sentí el peso de la pérdida de un imperio. La ironía es que mi muerte ha generado más teorías que mi propia vida. ¿Fue una cobra? ¿Veneno? ¿Un engaño? La verdad es que el cómo no importa. Lo esencial es que fue mi elección. Mi legado no es mi muerte, sino la vida que llevé, las decisiones que tomé y el eco de mi nombre en la eternidad. Porque al final, lo que importa no es cómo morimos, sino cómo vivimos. ¿Cuál crees que es el mayor malentendido que el mundo moderno tiene sobre ti? El mayor malentendido sobre mí es la obsesión con mi imagen de mujer fatal, como si mi poder se basara solo en la seducción. Durante siglos me han reducido a un estereotipo, ignorando mi inteligencia, mi estrategia y mi habilidad política. Es cierto que usé mi atractivo cuando fue necesario, pero limitar mi legado a eso es olvidar todo lo que logré. Nací en una dinastía de poder, en un Egipto bajo constante amenaza. Desde joven supe que la supervivencia dependía de mi astucia, no solo de mi belleza. Hablé múltiples idiomas, estudié filosofía, astronomía y política. No fui una figura decorativa, fui una gobernante que tomó decisiones estratégicas. Me alié con César y con Antonio no por amor ciego, sino para proteger mi reino. Cada paso que di fue calculado, cada alianza, una jugada para mantener la independencia de Egipto frente a Roma. Este mito no es solo un error histórico, es un reflejo de cómo las mujeres poderosas han sido vistas a lo largo de los siglos. Se nos retrata como manipuladoras en lugar de líderes, como si la única forma en que pudiéramos gobernar fuera a través del engaño.
Pero la política no es solo seducción, es astucia, es estrategia, es sacrificio, y yo jugué ese juego con tanta habilidad como cualquier hombre de mi época. Si el mundo moderno quiere recordarme, que lo haga como la estratega que fui, no como un simple mito de seducción. Mi historia es la de una reina que desafió imperios y luchó por su pueblo hasta el último aliento. Que ese sea mi verdadero legado. Ha sido un verdadero honor, Cleopatra. Gracias por compartir tu historia con nosotros. El honor es mío. Espero que mi historia les inspire a luchar por lo que creen, sin importar los desafíos. Recuerda que el poder no reside en lo que posees, sino en lo que inspiras. Las arenas del tiempo son implacables, pero las ideas pueden perdurar incluso más que las pirámides. Muchas gracias, reina. Mientras se alejaba, los últimos acordes de River Nile resonaban en la habitación, como un eco de las aguas que una vez bañaron su reino. Me quedé en silencio, reflexionando sobre la inmensidad de su legado y la fuerza de su espíritu, que parecía cruzar los milenios para recordarnos que el verdadero poder nace de la voluntad.